Hola, Kena, ¿cómo estás? John Miller, 5. Tienes toda la razón. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 22 horas 44 minutos y ya es hora de hablar. Siempre es mejor hablar. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos a todos. Estábamos diciendo que no podemos creer que ya sea 20 de agosto. Increíble cómo está pasando este año. Oye, y una semana que se va a iniciar, que va a estar tremendamente noticiosa. Un montón de cosas que suceden mañana. Se cumple el plazo de partida para la inscripción de las listas parlamentarias para las elecciones de noviembre. Mañana el Comité de Ministros de Sustentabilidad va a ver nuevamente el proyecto de la minera Dominga. Eso va a ser una noticia importante también. Mañana el gobierno va a dar a conocer el proyecto de ley de inmigración. Tremendamente importante ese tema. Y se da a conocer también entonces el fallo del Tribunal Constitucional, que estaba establecido para el viernes pasado, pero se atrasó. Así que mañana sabremos qué dice el Tribunal Constitucional respecto de la ley de aborto en 3 causales, que es lo que vamos a empezar a conversar hoy día. Y se anuncia también el proyecto de matrimonio igualitario. No se fija exactamente el día, pero ya se anuncia, en una de esas ya empieza esta semana a ser noticia también. Así que, pero hoy nos vamos a abocar en la primera parte justamente a lo que debiéramos esperar o debiéramos conocer sobre lo del Tribunal Constitucional y este proyecto de aborto en 3 causales. Presento a nuestros invitados, Consuelo. A ver, nos acompaña de panelista. Bienvenido, no te habíamos tenido acá en el panel. John Miller es periodista chileno. Gracias. Bienvenido, ha vecindado un montón de años en España, estuvo en El Mundo, estuvo en el diario digital El Español, ahora está por un tiempo acá en Chile colaborando, entre otras cosas, con el diario El Mercurio. Así es. Qué bueno tenerte acá. Gracias, John. Gracias a vosotros por invitarme. Kena Lorenzini, bienvenida, socia fundadora de Corporación Humanas, conductora de Políticamente Humanas en la Radio La Clave. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí también. Y los invitados de hoy, 2 abogados que tienen mucho que ver con lo que vamos a conversar, así es que usted Sí, Cristian Riego, bienvenido, profesor en la UDP, expuso ante el Tribunal Constitucional la semana pasada en representación de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas y también la Asociación Chilena de Protección a la Familia. Bienvenido, Cristian. Y Miguel Ángel Fernández, abogado, profesor en la Católica, en la de los Andes también. Él alegó por los senadores de Chile Vamos ante el tribunal en uno de los requerimientos que presentó precisamente la oposición. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, habiendo estado ahí, ¿ustedes por dónde creen que se va a jugar la definitoria de lo que va a decidir entonces el Tribunal Constitucional mañana? ¿Va a ser respecto al concepto de persona o creen ustedes que va a ir por otra parte? Yo no creo que ese sea el punto fundamental. Yo creo que el punto fundamental y la diferencia que se observó en los discursos es entre, yo diría, el discurso del requerimiento y los que lo apoyaron, que básicamente razonan sobre la cuestión de la protección del feto, los derechos del que está por nacer y todo ese planteamiento, y los que razonan eso, en relación con los derechos de la mujer. Yo creo que nuestro Tribunal Constitucional va a tener que optar por hacer un razonamiento, digámoslo así, conservador, que consiste básicamente en pensar acerca de qué exige la Constitución acerca del derecho que está por nacer, o irse por la línea que han seguido todos los tribunales constitucionales de Occidente, que es precisamente hacer el ejercicio de contrastar ambas cuestiones. Esto no es tan fácil. Porque poner en una balanza. Poner en una balanza, porque en Chile no hay demasiada elaboración, ni ha habido jurisprudencia, ni ha habido demasiada discusión sobre los derechos de la mujer y cómo estas situaciones afectan la dignidad, la salud, el derecho de la mujer a ser autónoma, a gobernar su propia vida, su privacidad. Estas cuestiones en Chile no han tenido mayor discusión. Los tribunales constitucionales leen los fallos, por ejemplo, españoles, alemanes, norteamericanos. La gran cantidad del tiempo y de las páginas, esos fallos los dedican a elaborar sobre esto. En Chile, como digo, no tenemos eso. El requerimiento ni siquiera habla prácticamente del tema. Y vamos a ver si el Tribunal Constitucional adopta una postura, digamos, de este tipo, o más bien se mantiene la lógica de discutir solo acerca de los derechos del... Lo que plantea Cristian abre una puerta a otro análisis que hoy día lo planteaba Carlos Peña en su columna. Porque una cosa es establecer efectivamente si es o no constitucional. Entonces uno tiene que irse al artículo 19, número 1, que es inciso segundo, y hacer una explicación muy quirúrgica, muy técnica,
Y la otra es, lo que dices tú, el tema de la mujer, que es si se quiere, un análisis más global de temas más políticos, más sociales, más de realidad social hoy día. Entonces, en ese contexto sí era atingente que alegaran los 130 y tantos o las tantas personas que alegaron, u otro que parecía, para algunos también, como, no circense, pero prácticamente una falta de respeto o una falta de comprensión en lo que debiera ser el Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que pasó por ahí esto, que el Tribunal equivocó al abrir la puerta a personas que no iban a hablar exactamente sobre el punto de si era o no constitucional el proyecto que aprobó el Congreso Nacional? Pero primero, a propósito de lo que decía Cristian, yo no descartaría que el tribunal entrara o volviera a entrar, porque ya lo hizo una vez con el rol 740, o que volviera a entrar en el tema de la condición de persona del que está por nacer. Lo planteó... Rol 740, que es el fallo del 2008, el de la píldora del día después. Ahí ya tuvo un planteamiento. Lo planteó la Cámara, lo plantearon los dos representantes de la Cámara y del Gobierno, entonces puede hacerse cargo del punto. Ahora, respecto a las audiencias públicas, yo creo que es interesante que el tribunal convoque de todas maneras a la sociedad civil y a los organismos interesados. Muchas veces las constitucionalidades o inconstitucionalidades, más que el análisis puro y abstracto de las normas que están en juego, la ley versus la Constitución, tienen que ver con un contexto científico, sociológico, psicológico, en fin, y eso me parece que es importante que el tribunal haya recogido las posiciones de los que fueron a la audiencia pública. ¿Tú por dónde crees que va a ser, digamos, cuál va a ser el meollo del asunto que va? Yo creo que el tribunal tiene que resolver centralmente el problema de la protección. Y si el proyecto de ley, al establecer estas tres excepciones, está o no está ajustado a la Constitución, que es el planteamiento que formulamos los requirentes basal. Es lo más purito. El resto, claro, el resto son elementos adicionales que probablemente sirven de contexto y le permitirán resolver. Y creo que el tribunal tiene que resolver también, y eso probablemente quedó más en evidencia en los alegatos, que en otro momento tiene que resolver, más allá de las consideraciones respecto al proyecto de ley, si éste cumple con los estándares normativos necesarios para regular las situaciones que está regulando, porque uno podría dar el paso y decir, sí, las acepto, las declaro de acuerdo a la Constitución, pero en realidad no en la forma como están previstas en el proyecto de ley. ¿Sabes que yo tengo la impresión, mi percepción, a pesar de que hubo exposiciones o defensas, o sea, que fueron magistrales de mujeres, sobre todo y de mujeres y también de parte del gobierno ahí frente al TC, a mí me parece que 130 y tantas ponencias, algunas de 10 minutos, en 2 días. O sea, no hay que ser muy vivaracha para saber que la capacidad de atención que una tiene, no sé, serán 20 minutos, de ahí hay que tomar agua, salir, moverse. Mucha gente me contaba que cuando llegaba, dependiendo de quién era, porque la decisión miraban el celular, bueno, pero en general al parecer siempre hubo bastantes magistrados presentes. Esto ya lleva como 3 años. Ha pasado por la Cámara de Diputados, por el Senado, por la Comisión Mixta de Salud, después por la Comisión de Hacienda, después por la Comisión Constitución y después otra vez por la Comisión. Toda esa argumentación que la sociedad civil hizo, y hay iglesias incluidas, porque ¿qué sentido tiene, qué razonamiento tiene que el Tribunal Constitucional haya aceptado en 2 días escuchar gente, por ejemplo, que tiene hasta querella? O sea, lo del pastor Soto es una ofensa para las mujeres, porque esto es un tema de derechos humanos de las mujeres, no es un tema de otra cosa. Aquí estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué tiene que ir a hacer un hombre que vive ofendiendo a la gente? ¿Por qué tiene derecho a ser recibido? Porque, ojo, también aquí, ¿cuáles son los límites? Cuando una mujer va y se pone a decir que el gobierno está tomado por Satanás y por el diablo, o sea, yo me pregunto, ¿en qué está pensando el Tribunal Constitucional? Porque si tú me decís, vamos a recibir a 20 personas un día y a 20 personas el otro, que tenga tal y que no sean solo abogados, estoy totalmente de acuerdo. Pero deben ser personas que ayuden a discernir o a determinar si eso no es constitucional el requerimiento, por supuesto, o no. Pero que no vayan a hablar de Dios. Entonces también los candidatos presidenciales poco tenían que hacer en ese contexto. Yo creo que los candidatos presidenciales, dependiendo, yo por ejemplo pienso yo vi a la Beatriz Sánchez y pienso que ella, que quiere hacer un gobierno feminista y que se ha planteado como feminista y que hizo ir a hablar, la Camila Vallejo fue a hablar,
José Antonio Kast fue a hablar, pésimo que le hayan tirado, no sé si le golpearon mal, condena total, nosotras no, o sea, no pasan esas cosas, lo que pasa es que de repente trasunde la rabia y la furia. Pero es un saludo a la bandera, finalmente, que se escuchen a todas las organizaciones. Sí. A mí la verdad que me ha parecido un poco aberrante lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional, y siento discrepar, pero el Tribunal Constitucional no es el Parlamento. O sea, estas audiencias tenían que haberse verificado en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tenía que haberse oído a todo el mundo, o por lo menos en una fase de audiencia pública, que todos los países o las democracias avanzadas tienen una fase de Y eso consulta. sucedió en todas las comisiones. Pues esa era la instancia en la que se tenía que verificar esto. Y en cambio estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el rector Peña hoy en su artículo en el Mercurio, porque me da la impresión de que además Peña ha leído el fallo. Vamos a ver, cuando en España se aprobó, yo conozco mejor la situación del aborto en España que en Chile. La verdad que he visto un poco el debate que se ha dado aquí. Me recuerda el debate que se dio en el 85 en España cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto. No la actual. Actualmente España tiene una ley de plazos, que es una ley distinta, que genera diferentes cuestiones, diferentes consecuencias. Pero la ley del 85 se parecía mucho a la que quiere aprobar Chile ahora, que es una ley bastante restrictiva, y que se sustanciaba en una ley orgánica constitucional que solo tenía un artículo que modificaba un artículo concreto del Código Penal. Porque la despenalización consiste en mantener el delito, con mantener penalizado el aborto y despenalizarlo en ciertas causas. algunas causales, claro. Y en aquella ocasión, la derecha, encabezada por José María Ruiz Gallardón, padre del que luego fuera ministro de Justicia de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, presentó un recurso con 54 diputados al Tribunal Constitucional y el Constitucional falló. Y falló contra la ley. Porque precisamente argumentó que la ley, que era muy escueta, no protegía los derechos del que estaba por nacer. Ahora explico cómo se resolvió ese asunto. Y en el recurso, el bloque progresista de jueces del Constitucional incluía, por ejemplo, a una persona como Francisco Rubio Llorente, que es un juez que falleció hace un par de años y que estaba considerado entre los más brillantes de los magistrados constitucionalistas españoles. Y Rubio Llorente hizo un voto de minoría en el que señaló exactamente lo que ha dicho Carlos Peña hoy, y estoy casi seguro que Peña o ha leído el fallo. Dice: el Tribunal Constitucional, que no ostenta la representación popular, pero que sí tiene el tremendo poder de invalidar las leyes que los representantes del pueblo han aprobado, no recibe este poder en atención a la calidad personal de quienes lo integran, sino solo porque es un tribunal. Su fuerza es la del derecho y su decisión no puede fundarse nunca en nuestras propias preferencias éticas o políticas, sino en un razonamiento que respete rigurosamente los requisitos propios de la interpretación jurídica. El tribunal interpreta, y tiene que ejercer en rigor la interpretación de las leyes y no dedicarse a audiencias en las que se pueda sustanciar. Si tú quieres abrir la discusión de si hay un derecho al aborto, tienes que hacer un empate. Pero exactamente por eso, John, es que, sí, Cristian, tú que eres profesor, por eso que era como volver atrás en si eres partidario o no del aborto y dar las razones por qué sí o por qué no. No parecía esta la instancia. Sí, lo que pasa es que nuestro Tribunal Constitucional tiene algunas particularidades que no son compartidas en la mayoría de los países del mundo. Nuestro Tribunal Constitucional es un tribunal que participa del proceso legislativo. Y esto ha sido muy criticado. Yo en lo personal considero que es impropio y que debiera cambiarse, pero así es. Los tribunales constitucionales en el resto del mundo en general conocen de las leyes una vez que están en aplicación a propósito de un conflicto en que se aplica a una persona determinada. A propósito de fallos en particular. Exacto. Con las Sí, leyes. y una persona dice, mira, esta ley es inconstitucional en cuanto me afecta a mí. Cuando se produjo el fallo en España, perdón un segundo, en ese momento el Tribunal Constitucional Español ejercía exactamente esa misma función. Claro. Porque existía el recurso de preconstitucionalidad. Y esto es muy criticado en general porque precisamente hace que los tribunales constitucionales asuman labores que en realidad, en mi opinión y de muchos otros, debieran ser facultades del Parlamento. En la medida, además, estos fallos semejante al que él está describiendo, ¿cierto?, que es un fallo que se llama abstracto, o sea, que se pronuncia sobre la ley en general, no sobre un caso particular, afectan a todos. En consecuencia, es muy complicado que el Tribunal Constitucional lo resuelva sin haber escuchado a un conjunto más o menos representativo de personas, porque esta ley nos va a afectar a todos. Entonces, el Parlamento dicta por mayoría una ley y luego el Tribunal Constitucional, supongamos, la deja sin efecto, escuchando solo, en este caso, por ejemplo, a la minoría y el gobierno, que no necesariamente van a ser los afectados por esa ley en el futuro. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con que nuestro Tribunal Constitucional tiene este carácter cuasi legislativo. Pero hagamos la pregunta, ustedes que están más familiarizados con estos trámites.
¿En todas las leyes ocurre esto? No, ¿Que se escucha a tanta gente? En todas las leyes ¿O no, por- pero lo o ha por el hecho, impacto social que tiene? lo ha hecho en muchas oportunidades. En varias reforma oportunidades laboral ya. escuchó a 45 Reforma laboral, en organizaciones, por educación, en fin, en televisión digital, otro Desde tema la de píldora en interés adelante. general. Ahí Desde se la empezó a píldora, escuchar. puede ser. Desde el Bueno, 2008. cuando tuvieron presencia personal. Oye, pero igual el proceso fue súper despelotado. A mí una persona me dijo, ¿sabes que fui a inscribir a una persona? Y me dijeron, ya, usted queda segunda en la fila, no sé qué cosa. Soy una persona que no pensaba ni ir a hablar. Entonces, a mí no me queda tan claro eso de una representatividad de personas. Si esta persona no se identificó como nada y la pusieron para que hablara, y me dijo, bueno, dijo, ni tonta ni perezosa, voy a aprovechar, pero la lata que me toca como a las 10 de la noche. Entonces, también esa rigurosidad aparente de representatividad. Y vuelvo a insistir, con gente que está con serios conflictos, que tú no podías escuchar, no podías ir a escuchar a cualquier persona, no cualquier persona puede ir a un tribunal constitucional si tiene problemas reales y concretos que están querellados contra ellos, no pueden tener derecho. A mí me parece que eso es un descuido inaceptable. Quiero entrar un poquitito a algunos de los temas que se plantearon en los alegatos y tú dices que la ley protege la vida del que está por nacer y que ese es el elemento fundamental, pero Alfredo Echeverri, que representaba al gobierno, dijo que la vida, que finalmente la vida no es un derecho absoluto, que la vida hay casos donde legítima defensa, por ejemplo, entonces que la vida en sí no tiene por qué estar protegida en todo momento y en todo lugar. ¿Cómo respondes a eso? Y sobre todo porque tenemos que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas versus esto que es menor, podríamos decir que es la ley del que está, que protege la vida del que está por nacer. Entonces, ¿cómo resuelves ese argumento? A ver, uno puede entender que la cláusula especial de la protección del que está por nacer la hace distinta a la regla general para disminuirla. Pero también uno podría sostener la tesis contraria, que está reforzando la protección en ese caso, digamos, dado que hay una protección general y una obligación específica impuesta por la Constitución respecto de este ser que no ha nacido. Ahora, más allá de la discusión sobre las excepciones o no, en los casos de legítima defensa, hay otro que el propio Alfredo Echeverri en su libro sostiene que no se aplica en materia de aborto, ni siquiera como causal de justificación. Lo que hay acá es una intención directa, ¿no es cierto?, de poner término, no es un acto defensivo frente a una agresión. Entonces, desde esa es un acto defensivo frente a una agresión para la mujer. Si uno habla de la integridad física y psíquica de la persona, claro, es la mujer que o está en peligro su vida o está sometida a una presión que no tiene por qué soportar de llevar a un niño que, por ejemplo, va a morir dentro de su vientre o en el caso de una violación. O una niña podría argumentar que de la 10 integridad años, física. ojo, lo que pasa ahí es si es posible posible establecer de manera predeterminada, general y en abstracto, como lo hace el legislador, la autorización siempre para que se produzca el aniquilamiento del que está por nacer, ¿no es cierto? En circunstancias que a lo mejor lo que hay que buscar, dado que hay bienes jurídicos en juego, como decía Cristian, por un lado los derechos de la mujer, su dignidad, los derechos del feto, también la cláusula constitucional especial, cómo buscamos la manera de conciliar y de tratar de buscar la manera de ayudar a ambos derechos y de colaborar con ambas realidades, y no necesariamente pasa la solución por destruir uno de los dos, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, y en ese sentido, yo rescato la audiencia pública, uno podrá estar o no de acuerdo con algunas personas o con ciertas formalidades, en fin, pero me parece interesante esa audiencia, que además ya se había dado largamente en el Parlamento, particularmente en la Cámara de Diputados, también algo en el Senado, donde van las organizaciones civiles que trabajan en estos ámbitos y dicen, mire, yo tengo experiencia en el sentido que es posible, por una parte, salvar al que está por nacer, no esta autorización de destrucción, y por otro lado, al mismo tiempo, ayudar a la madre, el entorno familiar, en fin, a salir adelante en situaciones que son gravísimas y que son muy dramáticas. Cristian. Sí, no, yo lo que quería decir es que si la intención del legislador es la de proteger la vida del que está por nacer y en la medida de lo posible, o sea, en la medida de lo posible proteger ambos derechos, los de la mujer y los de la vida del que está por nacer, la verdad es que esta legislación es pésima, porque es una legislación que, por supuesto, cosifica a la mujer, se mete en un ámbito de su estricta intimidad y de su cuerpo, pero además no protege eficazmente la vida del que está por nacer. Chile es un país donde se practican muchos abortos clandestinos. La verdad es que si lo moderno, digamos, hoy día, es que si el legislador quiere proteger la vida del que está por nacer, lo lógico es que convoque a las mujeres que
están en situaciones de aborto, de embarazos problemáticos por distintas razones, al sistema de salud. Pero esa convocatoria al sistema de salud para recibir ayuda, para recibir consejos, eventualmente para recibir tratamientos médicos, supone reconocer la autonomía de la mujer. Nadie va al sistema de salud si a uno le dice, mire, usted entra al sistema de salud, pero de aquí en adelante usted pierde su autonomía. Nadie. Finalmente los tratamientos los tengo que resolver yo. Entonces, yo diría que una perspectiva moderna, y esto se planteó en las audiencias públicas, supone es que para proteger ambos derechos de la mejor manera, lo lógico es que convoquemos a la mujer. Eso supone que le reconozcamos su autonomía final, y en esa relación entre el sistema de salud y de seguridad social y la mujer, lo que va a ocurrir es que vamos a, y esto está por lo demás demostrado empíricamente, vamos a probablemente tener menos abortos, porque muchas mujeres a lo mejor van a desistir de tenerlo en la medida que se sientan acogidas, y al mismo tiempo si la mujer opta por hacerlo, vamos a poder hacerlo en condiciones. Esa es la manera razonable de reducir el número de abortos, que efectivamente en Chile es muy alta. Y como todos estamos interesados en proteger la vida que está por nacer, no queremos que haya. ¿Tú no crees que hay una persona? ¿Tú no crees que hay una vida humana cuando una mujer está Yo creo que hay una vida humana, no creo que haya una persona. Hay un individuo de la especie humana sin duda, pero no me parece que haya una persona. Pero eso por último es una discusión un poquito, porque como han dicho, como dijeron también algunos profesores de la audiencia pública, el que haya una persona, aún en esa hipótesis, que yo no acepto, digamos, tampoco es claro que el legislador no pueda en determinadas circunstancias poner un derecho, en circunstancias por ser muy excepcionales, otro derecho de otra persona que se siente radicalmente afectada por sobre los derechos de esa persona. Por ejemplo, la legítima defensa, ¿cierto? En ese caso, la ley me autoriza eventualmente a matar a otro en defensa de mis propios derechos. Incluso cuando ese otro eventualmente es inocente. Por ejemplo, imaginemos que es un inimputable o es una persona que no sabe realmente lo que está haciendo. En consecuencia, tampoco es tan claro que sea una persona resuelve la cuestión. Esto supone hacerse cargo de que aquí hay un conflicto, y que es un conflicto dramático, que no tiene, digámoslo así, una solución que nos deje contento a todos en todas las hipótesis. Hay una locución interesantísima del abogado Echeverry, y varios otros lo han hecho, que el por qué la Constitución en el artículo 19, en el número 1, pone el derecho a la vida, y después abajo, a renglón seguido, pone la ley. En cambio, la ley protege la vida que está por nacer, es decir, le pone no sé decir una categoría inferior, pero uno lo deja como un bien absoluto o una condición absoluta, y lo otro en manos del legislador. Tú dices, Miguel Ángel, que eso podría servir con la tesis contraria, que es para reforzar la anterior. Pero si uno va a las actas constitucionales del 80, uno logra entender por qué lo hicieron así. Y cuando dice, por ejemplo, que la diferencia entre estas dos etapas, uno que es constitucional, es decir, el derecho a la vida, y la ley, la protección al que está por nacer, dice la diferencia entre el precepto que consagra el derecho a la vida y la disposición que entrega el legislador al deber de proteger de la vida del que está por nacer. Dice, consagra en forma absoluta el derecho a la vida, lo dicen los propios miembros de esta comisión, consagra primero el derecho a la vida, pero se desea dejar cierta elasticidad para que el legislador, por ejemplo, en el aborto terapéutico, no considere constitutivo de delito el hecho del aborto. Es decir, deja abierto que hay elasticidad, o sea, hay casos en el cual el legislador podría establecer excepciones. Entonces, a lo mejor estas son excepciones plausibles. Eso que está citando, Matías, efectivamente corresponde a la discusión que hubo en la comisión redactora del anteproyecto, ¿no? Y hubo una discusión en el tribunal a propósito de si esta era la intención que estaba o no detrás de la disposición constitucional. Yo creo que quedó bastante claro que no es esa la intención que estaba detrás de la disposición constitucional. No se refería en particular a estas tres causales. No, ni a cualquiera otra. Esa fue una discusión efectivamente en la comisión de estudio, y esto fue planteado por los defensores del proyecto. Nosotros no planteamos lo que se llama el argumento originalista, ¿no? Que es lo que quiso decir el redactor de la Constitución. Fue planteado por los defensores del proyecto a propósito de esta discusión en noviembre del 74 entre los miembros de la comisión. Sin embargo, esa discusión, donde no hubo acuerdo efectivamente respecto de la situación del que está por nacer, fue zanjada 4 años después cuando la comisión entrega su versión final, ¿no? Y se tratan de incorporar por el presidente de la comisión párrafos en el informe donde decía, mire, vamos a autorizar a la ley, va a fijar cuándo es delito, cuándo no es delito, y todos esos párrafos son eliminados y no son concordados. Entonces, la decisión final de un órgano asesor, además del constituyente, no era el constituyente, sí, por supuesto, fue bastante distinta de la que se planteó en esa discusión que efectivamente existió, digamos. Pero yo creo que desde el punto de vista originalista, que es
es una regla de interpretación que no debiera ser la única, desde luego, pero, dos líneas le leo que nos súper parece que tiende sí. a favorecer más bien la posición de los requirentes. Sí, nosotros planteamos dudas, pero aquí hay dos líneas que son muy sugerentes y me gustaría que la explicara también Cristian en su mirada, donde dice que sí que se ha entregado al legislador la facultad de proteger la vida, lo dice la Constitución, que la ley protege la vida. Determinar entonces cuáles son los casos en que puede presentarse esta excepcionalidad. Por lo tanto... efectivamente, esa fue parte de la discusión, si no hay ninguna duda. Y en esa discusión, efectivamente, no hubo Eso acuerdo. es lo que parece ser. Pero esa no fue la decisión final. Cristian, ni fue pero eso además, lo que está ¿cómo dentro de la lees tú esto? Es claro que el resto de la legislación hace esa distinción. En el Código Penal nuestro, el aborto tiene menos pena que el homicidio, lo cual es expresión exactamente de lo que tú estás planteando. El derecho a la vida tiene un estatus, la protección de la vida que está por hacer tiene un estatus inferior. Y así en el conjunto de los derechos que se reconocen, el nasciturus, digamos, el producto de la concepción no tiene nombre, no tiene hay una serie de características que no tiene por la naturaleza propia de cómo se desarrollan las cosas. Es interesante, Matías. La protección a la vida tiene una categoría inferior al derecho a la vida, digamos. Tiene una protección inferior. Ahora, tiene una protección con eso? Es constitucional. interesante el argumento del Código Penal, porque como lo demostramos precisamente a propósito de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, la propia Corte sostiene que esta estructura o esta ubicación y las reglas, en fin, en materia de aborto, etcétera, incluso la redacción de los tipos penales correspondientes, tiene que ver con el que el Código Penal fue redactado hace más de 100 años, digamos. Y la Corte Suprema, a través de su jurisprudencia, lo mismo el Tribunal, en el caso de la píldora de nuevo, en fin, la Contraloría General de la República, han ido acomodando, han ido ajustando eso a las nuevas realidades y a las nuevas consideraciones jurídicas, médicas, biológicas, científicas, etcétera. Entonces, claro, efectivamente, cuando uno mira el Código Penal, y precisamente Alfredo Echeverri centra su alegato casi exclusivamente en cuáles fueron las interpretaciones que se dieron por los redactores del Código, por los intérpretes del Código, hace más de 100 años. Algo ha pasado en el derecho en este siglo, digamos. Dos cosas. Yo sigo pensando en el concepto de persona y en el fallo de la píldora del día después, que si uno entra en largo, pero tiene cosas bien impresionantes que al final no tienen que ver con el fallo mismo, con lo que se determina respecto de si era obligación o no repartir la píldora en los consultorios. Pero dice, por ejemplo, que el nascitus desde la concepción es persona en el sentido constitucional del término y por ende es titular del derecho a la vida. Y así en varios de los considerando dice que la persona nace en la concepción. ¿Eso cómo opera? ¿Queda como precedente? ¿Qué sucede? ¿Leyeron la carta de Fernando Atria hoy día en el Mercurio? Que él habla del nuevo miembro del TC que dice que está mal redactado, que no debería decir la vida del que está por nacer, sino de la que está por nacer, refiriéndose por la persona. Así que ahí hay una buena... A ver, yo creo que aquí hay otra cuestión que me gustaría a mí comentar, y es que nuestro Tribunal Constitucional es un organismo que ha venido teniendo una evolución. Y yo diría que hoy día su suerte probablemente futura está un poquito en juego. Porque no sabemos cómo se va a comportar esta institución en el contexto de la democracia. Yo creo que el ejemplo español es muy bueno en este sentido. Nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que tiene un origen autoritario. Y muchas de estas discusiones, muchas de las citas que se hacen, son citas a organismos de la dictadura, son citas de cosas que se dijeron en estado de sitio, cuando había campos de concentración en Chile, en absolutamente otro contexto. Luego tiene una segunda etapa del Tribunal Constitucional en que, recordemos, estaba integrado por personas que incluso eran designadas por el Consejo de Seguridad Nacional, o sea, por las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que el tema hoy día es, queremos un Tribunal Constitucional que se mantenga atado a esta, entre comillas, tradición bastante autoritaria y que además le da a nuestra Constitución, o le daba en esa época, a lo menos, una impronta conservadora, muy atada a concepciones católicas, digamos. Pensemos lo que la gestión del almirante Merino en la derogación del aborto terapéutico, o queremos un Tribunal Constitucional que se vincule más bien a las grandes democracias de Occidente. Pero eso, una cosa es lo que uno quiere, ¿qué es lo que ha y pasado en otra España? es lo que tienes hoy. O sea, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional que va a fallar. Pero nosotros le podemos pedir al Tribunal Constitucional que se comporte más bien como el Tribunal Constitucional español, que saca un fallo totalmente conservador a poco tiempo después de la transición, pero luego, en el tiempo, se va transformando en un Tribunal Constitucional que se ajusta a las concepciones de derechos individuales propias de las democracias occidentales. Yo creo que los chilenos hoy día lo que queremos
es que nuestro Tribunal Constitucional, este u otro, digamos, el organismo constitucional, nos ubique a nosotros como una democracia moderna. No sea una entidad que nos está permanentemente trayendo, como quien dice, a las concepciones de un pasado autoritario que yo creo que ya no tiene mayor sentido. Yo discuto tu afirmación de que el Tribunal Constitucional es un órgano creado en la dictadura. El Tribunal Constitucional se creó en 1970. Sí. No, luego, ese Tribunal Constitucional no tiene ninguna continuidad. Y luego este Tribunal Constitucional es el mismo que obligó a que el plebiscito se celebrara con registros electorales. Ese es un punto muy en favor del... O sea, el Tribunal Constitucional yo creo que tiene esa potencialidad. En ese momento, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tenía muchas condicionantes autoritarios, dio un golpe de independencia y hizo algo muy interesante. El asunto es si queremos que siga haciendo ese tipo de evolución o más bien sea un órgano que nos vuelve hacia la lógica tradicional. Lo que no puede ser es que cuando yo esté de acuerdo está evolucionando y cuando no esté de acuerdo está... Lo que pasa es que sí, pero esto no es tan así, porque si tú te fijas, esta cuestión se ha discutido en todo Occidente. No es una cuestión que yo pueda venir hoy día a inventar acá. Y en Occidente el estándar es de que hay tribunales constitucionales que sostienen que el aborto en estas hipótesis es obligatorio y otros que dicen que está permitido. Hoy día, en el occidente civilizado, no hay tribunales constitucionales que digan que esto está prohibido. Si tiene que respetar lo que ha dicho anteriormente. Porque no tenemos jurisprudencia, pero quiero saber si lo que reflexionaron antes sienta precedente. No es ley, no es una nueva ley. No hay una regla. Si dijeron que la persona es desde la concepción... No hay una obligación, pero el tribunal suele respetar sus precedentes y si no lo respeta tendrá que cumplir con ciertas reglas de explicación de por qué modifica un precedente como este. Como decía Consuelo, este fallo... por eso no se van a meter en si es persona o no es persona, no lo sé, probablemente iba a ser más bien en la pregunta sobre la defensa de la píldora es un fallo de 2008, o sea, es un fallo incluso para la tranquilidad de Cristian, es un fallo posterior a la reforma del presidente Lago de 2005, digamos. Es decir, el tribunal, como la sociedad chilena probablemente, como toda la institucionalidad chilena, ha sido parte de este proceso histórico, digamos. Este es el mismo tribunal que ha fallado en contra de las ISAPRES permanentemente a propósito del alza de planes, es decir, en materia de derechos sociales. Es decir, hay avance y retroceso y estancamiento. Yo creo que hay que ser respetuoso en ese sentido de lo que el tribunal ha ido construyendo. Creo que ha sido un contribuyente importante al régimen democrático y al perfeccionamiento de los derechos y la institucionalidad. Eso a mí no me parece que no hay ninguna duda, yo lo planteaba. Ahora, ¿cuánto va a seguir o no va a seguir sus precedentes anteriores? Cuidado, no solo en materia del rol o de la sentencia de la píldora. Nosotros hemos hecho un planteamiento respecto de las deficiencias que tiene este proyecto de ley en términos de regulación más exhaustiva de lo que son las causales frente a situaciones, por ejemplo, como el enorme error de diagnóstico que plantean algunos médicos en algunas de ellas. Y eso también tiene precedentes en los fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero tiene precedentes desde el punto de vista de la densidad normativa. El tribunal tiene una línea muy consistente respecto a lo que le exige al legislador para poder regular acabadamente situaciones como esta. Porque no basta con que use 2 o 3 enunciados, habrá un certificado médico, 2 certificados médicos o cosas por el estilo. Pareciera que en casos como este, cualquiera que sea la postura que uno tenga, debiera plantear, si es que uno acepta la existencia de excepciones como esta, debiera plantear la exigencia de una ley algo más densa, algo más detallada en términos de las condiciones o requisitos que es necesario cumplir. Fíjate que has mencionado una cosa, cuando estaba en mi primera intervención dije cómo resolvieron los españoles el recurso constitucional. Fíjate que la formulación de la despenalización era muy sencilla. No será delito cuando esté en peligro la vida, la integridad psíquica y física de la madre. Solo decía eso. Y eso es lo que el Constitucional español consideró que no garantizaba los derechos del que estaba por nacer. Pero fíjate que la solución, tardaron 15 días en darle la solución al gobierno y presentar un nuevo proyecto que pasó. La solución fue meter precisamente la intervención de un facultativo. O sea, de un informe médico. Y el redactado quedó finalmente con que no será delito en el caso de que ponga en peligro la integridad física y psíquica de la madre, previo informe de un facultativo o de 2 facultativos, los que quiera. Y el Constitucional consideró que la intervención de un médico, de un profesional, era suficiente para garantizar el derecho del nascituro. Y yo no he visto tanta complejidad en la antigua sentencia que ha citado, en la sentencia precedente, que has leído, la del nasciturus, tal, con lo que plantea Cristian, que plantea una diferencia entre persona y ser vivo, que es muy interesante porque el Constitucional alemán, por ejemplo, hay una sentencia del Constitucional alemán del 75, creo, donde decía que hay vida humana a los 14 días de la concepción, pero no dice que sea una persona, claro. Bueno, porque es el Código Civil el que establece que es persona una vez que tiene autonomía de su madre, ¿no es así? Pero claro, solo para efectos legales. Para efectos legales, Pero yo creo que hay que volverse a remitir a que el derecho
es un derecho humano de la mujer. Y quiero ser catete con eso, porque en realidad si volvemos a remitirnos al del que está por nacer, a su vida. Imagínate tu hijo, lo asaltan, le rompen el corazón. Tú como padre quisieras darle el corazón a tu hijo, ¿sí o no? Pero no hay ni una ley que te obligue a darle el corazón a tu hijo. Yo no sé si uno tiene derecho a tener accidentes de tráfico. No, quiero decir, nadie te obliga, un bandido, le saca el corazón a tu hijo, ni una ley te obliga a darle su corazón y tú morir. Yo estando ninguna. a favor de la despenalización bajo determinados supuestos, esto es mi opinión personal, es tan válida como la de cualquier otro, creo sin embargo que no existe un derecho al aborto. O sea, creo, por ejemplo, a mí la actual legislación española, yo me opongo a la idea de el derecho al aborto como un derecho que es como se ha planteado en la ley de plazos, que tú puedes abortar sin dar explicaciones antes de los creo que son 2 meses. ¿Tú quién estás partidaria en el aborto en general o por las causales? No, nosotros, mira, nosotros... Por las causales estoy claro, pero... O sea, las causales partió siendo para nosotras un mínimo ético. Pero si es un derecho humano en todas las situaciones, cuando quiera y como quiera. No, o sea, todos tenemos pero un derecho humano criterio. ¿A abortar? Los derechos, ¿A no ir a la cárcel? ¿A qué? Espérate, los derechos humanos, ya sabemos, son dinámicos, ¿cierto? Porque si no estaríamos comiendo carne cruda en la mesa. En eso soy jus naturalista. ¿Eres qué? Jus naturalista, como Adam Smith. Bueno, yo pienso, no sé. Evolucionan, distinto. dices tú. Porque cree que es una convención. Los derechos humanos evolucionan. Y poco a poco, ¿cierto? Si no tendríamos esclavos, si no tendríamos mirando a los negros como ser inferiores, si no yo sería, no podríamos pensar a propósito de los temas de ahora del matrimonio igualitario, las personas de la diversidad sexual serían personas de segunda categoría. Por supuesto que para todo lo que significa derechos humanos se aplican criterios. Había gente que decía que iban a abortar de 9 meses, eso no es un aborto, eso es un nacimiento, hay que ser. No, yo te pregunto, por ejemplo, en los primeros mes y medio, en cualquier condición, a tu juicio, más allá de las 3 causales, para entender el contexto de lo que... Si una mujer decide abortar, para mí hay que respetarle eso. Con las condiciones que decidamos en conjunto. ¿Tú quieres una ley de plazo? Como sociedad. Sí, ley de plazo. Pero es un derecho de la mujer. No excepciones por cómo se gestó. No, porque si nos metemos a de que si fue, mira, eso que tú, disculpa, Miguel Ángel, eso que tú decías, yo escuché a un doctor Yamamoto, creo que se llama, que decía que frente a una enfermedad que tenía un nombre pero rarísimo, decía, sobreviven 100 niños un día. A esta enfermedad que se declaraba que no inviable con la vida. 50 sobrevivían 2 días. Bueno, la cosa es que al final llega y dice, y 3 sobreviven 50 años. Y yo decía, una palabra que no la voy a repetir, decía, ¿te cacháis lo que es estar 50 años con un hijo vegetal? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué importa? ¿Qué pasa con la vida de esa mujer que tiene una hija o un hijo vegetal? La Karen Espíndola, que pidió aborto, no pudo abortar, no tuvo plata, tenía un hijo inviable, lo tuvo. Ese niño lo único que dice ella vino a sufrir al mundo y yo también, porque yo no era rica, yo no tenía plata para ir a hacerme un aborto a otro lado, me abandonó totalmente la salud, me abandonó totalmente la sociedad, ella hasta el día de hoy dice que está sufriendo las consecuencias de haber tenido un hijo inviable que finalmente murió. A los dos abogados, el que esta ley o este proyecto de ley aprobado sea por 3 causales, ¿hace alguna diferencia respecto al constitucional si fuese una ley de aborto de plazos, como le llama John, o una ley de aborto abierta? A ver, yo creo que mientras... Para toda la argumentación que se ha dado, ¿habría alguna diferencia? Sí, por supuesto. Mientras más abierta, mientras más extensa es la desprotección en los términos que nosotros lo hemos planteado. Digamos, si uno sigue esa lógica, evidentemente que podríamos decir sería más inconstitucional, digamos. Pero la verdad que, y yo entiendo... ¿Cómo hacer algo más inconstitucional o menos? Es que a eso voy. Sí o no. Es que la ley de plazo lo que hace es autorizar la ley de muerte plazo durante abre la puerta completamente. Yo entiendo el planteamiento
de quién en términos del caso o de los casos dramáticos. Y también uno a lo mejor puede escuchar casos o situaciones personales en que se aborda o se asume de otra manera esa circunstancia, por circunstancias personales, no por cuestiones de mejor o peor condición humana, digamos, al contrario. Entonces, yo creo que son esos casos precisamente los que van llevando al legislador a regular en determinado sentido o en otro, pero el legislador tiene que siempre estar consistente con la Constitución y desde ese punto de vista puede ser una norma, ya eso iba con lo que podría uno decir que es más o menos inconstitucional. Uno podría tener una norma muy restringida en esta o en cualquier otra materia e igualmente ser contraria a la Constitución. Digamos. ¿Cuál es la diferencia para ti, Cristian, si no fuese estas tres causales para estos argumentos que se dan de las categorías del derecho a la vida o la protección a la vida que está por nacer? Es que yo creo que yo diría que lo siguiente, que la constitucionalidad de esta ley es muy fuerte, porque esta ley lo que hace es un reconocimiento mínimo de ciertos derechos de la mujer en circunstancias dramáticas. Por lo tanto, a mí me parece que esta es una ley que incluso uno podría sostener que está exigida por la Constitución, si le otorgamos cierta fuerza a los derechos de la mujer en nuestra Constitución, cosa que tradicionalmente no hemos hecho. Ahora, ¿los derechos de la mujer están establecidos como la integridad física y psíquica de la persona? Claro, están. A ver, quizás podría alguien pretender que se describieran de manera mucho más específica. Por ejemplo, no está reconocida de manera puntual la autonomía, la capacidad de conducir su propia vida, cosas que están reconocidas en otras constituciones. Sí, pero las podemos deducir de la libertad. Tú lo deduces de la integridad física y psíquica de la persona. Exacto, de la dignidad de toda persona, de la libertad, de la igual trato, de la privacidad. Todos esos derechos están recogidos en nuestra Constitución. Si nosotros los analizamos desde la perspectiva de la situación de la mujer en Chile, vamos a descubrir que la ley de aborto pone en jaque esos derechos de una manera muy dramática. Perdón, que en esta hipótesis. Entonces yo creo que dictar esta ley supone otorgarle un reconocimiento mínimo a esos derechos. Yo creo que estaría casi exigida. ¿Perdón? Dices el Código Penal. Reformar el Código Penal. El Código Penal con la sanción absoluta del aborto. Por lo demás, esto ha sido dicho por organismos internacionales, ha sido dicho por fallos de tribunales constitucionales en muchas ocasiones en otros países. Ahora, una ley de plazos probablemente sale de ese esquema. Yo no diría que hay un derecho constitucional es una cuestión que según algunos puede ser resuelta por el Parlamento, según otros puede ser resuelta por el Parlamento, pero con algunas restricciones, con algunas, digamos, el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, le ha puesto a la ley de plazo algunos límites, no en el sentido de negarle a la mujer toda autonomía, sino en hacer que el Estado tome algunas precauciones para tratar de que la vida del feto sea lo posible. En los próximos meses el Tribunal Constitucional español se va a pronunciar sobre el recurso que presentó el Partido Popular contra la ley de plazos, precisamente. Es curioso porque al final el propio Partido Popular tenía mayoría absoluta y podía haber modificado esta ley y haber vuelto a la anterior. Es la derecha en España, claro. No todos nuestros telespectadores están familiarizados con... No pudo porque en el propio Partido Popular español, en la propia derecha, hay personas que tienen... Vamos a ver, primero porque el proyecto que se planteó no era volver a la ley de plazos de los socialistas, era volver a una ley muy anterior, digamos. Y entonces era un proyecto que prácticamente ponía fin al asunto. Y el propio Partido Popular se dividió frente a eso y un gran sector de las mujeres del Partido Popular estuvieron en contra de... Bueno, aquí en Chile también está dividido, no es derecha e izquierda así en forma blanco o negro. Que ha estado ahí pero no una división clásica. El Partido Popular es en admitir la ley de plazo. Eso sí, su recurso se mantiene y ahí... Yo quiero retomar lo que decía Cristian, porque yo no sé si, más allá del caso que hoy día está planteado pendiente del tribunal, pero yo no sé si la ley es tan clara y tiene la orientación realmente de defensa y de protección de derechos de la mujer, digamos. Tal es así que si uno escucha las alegaciones del viernes pasado, no se plantea eso como un tema de parte de quienes defienden el proyecto, digamos. No estuvo eso como una condición dentro de la mesa. Pero el tribunal en su podrá hacerse cargo, por supuesto. Es un tema que está sobre la mesa desde la discusión parlamentaria, fue planteado por organizaciones y por personas desde la sociedad civil, digamos, indudablemente. Sí. Pero me parece que el proyecto no va derechamente en esa línea. Yo creo que esa es una discusión que probablemente va a venir más adelante. Para terminar, las palabras de Iván Aróstica, que es el próximo presidente o ya asume mañana? Asume el 28. El 28. Asume el 28. No, ya tenía dudas si él era el dirimente o no con ese plazo. El 28. Cuando él habla de estos evidentes errores de redacción en la Constitución y que en vez de decir el que está por nacer debiera decir la que está por nacer en relación a la persona. Que se haya pronunciado al respecto. No le inhabilita. ¿No es un problema?
¿No toma posición antes de emitir su fallo? A ver, yo creo que no hay una toma de posición definitiva más allá de que uno puede reconocer o no errores tales o cuales, digamos. Ahora, el supuesto... ¿En qué error y en qué momento pone el error sobre la mesa? Está bien, Sí, pero en fin. da a conocer su posición. Estaba formulando una pregunta que podrá trasuntar o no trasuntar cuál es su posición, pero más allá de eso, el tema de fondo, porque esto surge a propósito de la interpretación que plantea Alfredo Echeverri durante su alegato, ¿no? Sí. La verdad que eso tiene una explicación histórica en la redacción de la Constitución. El texto que estaba previsto para esa disposición era: la ley protege la vida del ser que está por nacer. Y por una cuestión de redacción se eliminó la expresión ser, por eso que queda del que está por nacer. No es una oposición a la idea de persona o no persona. Tiene que ver con un tema de redacción y con una mayor puridad o menor en el lenguaje, digamos. Esa es la explicación de lo que trata Alfredo Echeverri de desprender una cierta interpretación, y Iván Aróstica aparentemente le reconoce el punto, digamos. Cristian, ¿a ti te parece que el ministro Aróstica adelanta su fallo y de alguna manera alguien puede generar o pedir su inhabilidad? Yo preferiría esperar el fallo. La verdad es que no... Si uno empezar a sacar un cálculo de una pregunta que hace un ministro, no me parece... No, te lo planteo como desde el punto de vista como profesor, como la teoría, justamente antes del fallo, no después. ¿Te parece que es imprudente al menos Aróstica al plantear esta duda? No creo que tenga ningún efecto, porque él va a tener tiempo de pensar y va a tener tiempo de poner su verdadera opinión en el fallo. Las preguntas son necesarias, pero no necesariamente obligan a los ministros. No le otorgaría asignas importancia. No diría. A lo mejor en el fallo después resulta que tenía enorme importancia, pero espero que no sea así. Bien, Cristian Riego, Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias, por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, síganos acompañando. ¿Sabes qué se nos olvidó decir al principio? ¿Qué? Que este es el último domingo que estamos a esta hora. Es verdad. Y yo soy el del déficit atencional, ¿eh? Oh. Bueno, el próximo domingo estaremos aquí mismo, en esta misma mesa, vamos modificando los invitados, pero a partir de las... Más tempranito, a las 7:30, antes de las noticias. Pero mucho mejor. Sí, mucho mejor. Entonces el próximo domingo. Que se repita. Ya, vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a la pausa, síganos acompañando en Twitter usando el hashtag #MejorHablar. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. De países que tienen Seguimos discutiendo del aborto y con John Miller la experiencia decía, imagínate que están hablando acá en Chile, estamos hablando de algo que se discutió en el 85 y como la carga religiosa que sentías tú que es interesante porque John es chileno, vive hace muchos años en España, y John es un analista y un observador de lo que pasa en Chile con una frecuencia enorme. Yo lo he visto hacer análisis de Chile como si viviera acá. Y él siente que hay un aroma muy religioso todavía en el análisis a favor o en contra. No, en el debate. En el debate. Es como una postura de que estuviéramos discutiendo entre iglesias, digamos. Y luego me llama mucho la atención que nadie ha dado argumentos diciendo, en este país durante 25 años se ha utilizado, se ha empleado, se ha aplicado una ley de plazo y el resultado es este. Fíjate que en España, después de 30 años de ley de aborto basada en la despenalización, o sea, más o menos el mismo modelo que España, que Chile quiere aplicar. Una persona que no es sospechosa de ser antiabortista, que era una ginecóloga, Francisca García Gallego, de la Asociación de Clínicas que practicaban los abortos, sigue concluyendo, después de analizar las cifras, fíjate que España pasó de 41.000 abortos en el año 91 a más de 100.000 abortos en el año 2006. Ahora está bajando de nuevo. Hemos llegado hasta 118.000 abortos en un año y ahora ha vuelto a caer de 100.000 el número de abortos. Pero fíjate que las personas que estudian las cifras y lo que está ocurriendo dicen que lo que evidencia la aplicación de la ley es que se necesita más información sobre la vida sexual y reproductiva de las personas. Imagínate que es una cosa... Estamos todos de acuerdo en claro, eso. pero es que es una cosa que es básica. O sea, lo mismo que nos está pasando con el VIH, ahora el tema se relaja, no se asume desde la educación, no se tienen las conversaciones que habría que... Y ahí es religioso nuevamente, y ahí es conservador nuevamente lo del VIH, si no quieren que aparezca el condón. No, pues es como un globo. No, eso fue el 90, hoy día aparece el condón en las campañas. Oye, pero todo esto tiene que ver, a propósito de lo que tú estás diciendo, con que todo el rato que discutimos, me incluyo, nunca dijimos mujeres y niñas. Si es que aquí, en el tema del aborto... Sobre todo de la violación. Claro. O sea, en la violación el 84,6% son menores de 17 años.
Y si pensamos que vienen siendo violadas desde los 11 hasta los 17, o sea, niñas ad eternum. La causal de violación fue la que menos se discutió en España y son las 12 primeras semanas, es cuando, o sea, está acotada, tú puedes abortar por causa de una violación en las 12 primeras semanas. Es el único... Y después de poner la denuncia, obviamente. Por eso le llamas Y que ya, hablar de otra vamos a cambiar de tema, pero termina, por favor. No, es que lo otro que no hablamos fue que a propósito que yo veo que defienden tanto el tema del violador, que el violador, quiero decirles que hoy día las mujeres no denuncian las violaciones, porque en este país denunciar una violación es terrible. Bueno, pero sí. ¿Ah? Porque te preguntan si andabas a poto pelado, si andabas con la minifalda, con cuántos hombres tuviste antes. Entonces, eso es una fantasía en la mente de los personajes que defienden y que el violador va a quedar libre. Hay que corregir más cosas que esta ley. O sea, sí, por eso digo que están tan preocupados que el violador va a quedar libre porque la mujer si quiere lo va a denunciar, si no quiere no lo va a denunciar. Que no vengan con la fantasía de que... preocúpense ahora, de que los violadores ahora, cuando una mujer o una niña denuncia una violación, realmente no denigren ni le hagan vivir 5 o 6 veces la violación de nuevo. Por si acaso lo mando ese recado a Alberto Espina, que está obsesionado con los violadores, no sé por qué. Además, vamos a cambiar radicalmente de tema. por supuesto. Nos vamos al Frente Amplio. Vamos al Frente Amplio en las vísperas del 21 de agosto, que es mañana, las vísperas del mañana que se cierran los plazos de inscripción. Se inscriben todas las candidaturas. Es bien impresionante la cantidad de columnas dedicadas a lo que pasó en el Frente Amplio que tuvimos hoy día, desde el sábado, pero en particular el domingo. Yo creo que todos los columnistas hoy día eran sobre el tema del Frente Amplio y en el fondo yo sentí todos un poquitito contentos. Como decir, finalmente a estos niños les pasó los que les iba a pasar, sí. Como bienvenidos a la realidad. Porque de alguna manera, y hay muchos columnistas que vienen de dentro del Frente Amplio, que venían hablando hace rato, el mismo Boric habló, yo vi a Javier Parada, haciendo una autocrítica a que habían sido demasiado puristas, habían apuntado con el dedo demasiado a los otros y que no se dieron cuenta que a ellos también le podían pasar las mismas cosas, que no los iba a defender solamente el que había nacido en los 80, sino que esto tiene más que ver con el género humano, en las pugnas de poder, las tensiones que se podían producir y este santismo, este purismo del Frente Amplio cae esta semana y yo creo que es una buena noticia para ellos. Les saca una mochila, ellos no son perfectos. Claro que cae esta semana, pero ha tenido antecedentes y lo conversábamos con la Kena hace un ratito en lo que pasó con Javier Parada, por ejemplo, que yo creo que es como un inicio de la discusión. Que eso, fíjate, habla del machismo que está en la política, bueno, en la sociedad, porque ya, como dijiste tú, eso que me parece súper interesante, que yo lo uso siempre como argumento. Finalmente somos grupos humanos, ¿no? Y los grupos humanos funcionan con el machismo, el patriarcado y qué sé yo, todavía no estamos en una sociedad machística ni igualitaria. Y ahí hay el primer golpe fuerte en Revolución Democrática, que la principal líder en ese momento de las mujeres de la Revolución Democrática era Javier Parada, que iba por el Distrito 8, yo era parte de su equipo, y de repente, por un accidente automovilístico en el que ella iba manejando y que reconoce al día siguiente que ella sale haciendo su declaración y dice estoy dispuesta a aceptar, que no invalida a ocupar cargos públicos. Un accidente que había tomado, digamos. Que ella había tomado alcohol, y que pegó un topón y que efectivamente no pasó a mayores. Ella asume su responsabilidad y asume concretamente todo lo que venga de sanción y que por supuesto esa sanción no incluye postular a cargos de representación política. Y después con esta segunda discusión en que aparece lo de Natalia Castillo, que tiene 15 años y que nosotros tampoco queremos que la castiguen por haber tenido un choque a los 19 años y qué sé yo. Entonces ellos en su momento, y que me disculpen mis amigos, pero en su momento usaron el caso Rincón para Javier Parada. No tiene nada que ver, ¿me entiendes? Porque primero, o sea, son cosas muy diferentes. Y además también hablamos de 15 años atrás, entonces ¿por qué se aplica en un caso en otro? Pero al final... El problema es que esa inmadurez y esa respuesta tan acelerada ese ímpetu y de demostrar que somos los más limpios, hacen que nos perdamos. Yo espero, todavía tengo esperanza de que hoy día en la noche el Frente Amplio reflexione
porque la Javiera Parada es un potencial. O sea, yo fui en el 8 Maipú, hicimos un tremendo trabajo y ella estaba, o sea, la tipa es seca. Perdón, disculpa, porque esto podría ser novedoso. Yo no lo he visto escrito. ¿Ella estaría disponible? ¿Tú fuiste de su equipo? Supongo Yo me imagino que sí. Es decir, yo me imagino que sí. Tú lo descartas y tú sabes de noticias de esto, sabes que hay gestiones. Yo por lo menos yo le digo. ¿Sabes que hay gestiones? ¿Se están haciendo gestiones así como se restituyó la candidatura de Mayol para restituir? Hay gestiones, sí, porque yo misma personalmente he escrito con otras mujeres pidiendo. ¿Hay gestiones formales para restituir la candidatura de Javiera Parada? Hemos pedido formalmente, sí, que ¿Y ella está disponible? A través de carta. Mira, ella tiene un deber. Y es como la Chile, creo. Sería novedoso, porque yo no he visto la... Deber, lo va a cumplir. No he visto... O sea, yo creo que ella en su momento... ¿Qué te parece a ti lo que ha sucedido esta semana como observador y como redactor político hoy día del Mercurio? Respecto del reproche por conducir bajo los efectos del alcohol. No, en general lo que pasó la última semana. Bueno, es que en España hay un reproche social potente a ese tema y de hecho las últimas normas hablan de que es un delito, ya no es una infracción como era antes y muchas carreras políticas se han visto truncadas, precisamente el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, por ejemplo, que fue casado precisamente el día de su boda y dio positivo en la alcoholemia, ¿no? Yo creo que no es una cosa que se pueda tomar a la broma y que efectivamente, bueno, yo no sé qué es lo que inhabilita, pero si alguien quiere formular un reproche social respecto de conducir bajo los efectos del alcohol, yo creo que es atendible, ¿no? Hiciste un artículo bien interesante viendo las similitudes y las diferencias entre el Frente Amplio en Chile y Podemos en España y respecto de la madurez de ambos movimientos. Sí, tuve la suerte de tener unas conversaciones largas durante estos últimos días con algunos de los líderes del Frente Amplio y me formé una opinión bastante acabada del asunto y de hecho, bueno, pues yo lo que argumento en el artículo es que claramente está en un estadio mucho más primitivo de desarrollo político que Podemos. Pese a que el Frente Amplio nace antes, nace en las manifestaciones de 2011, Podemos no nace necesariamente en 2011. El 15M se produce en 2011, pero nadie tiene claro en ese momento quién es el heredero político de lo que está pasando en las calles. El Podemos realmente nace en el verano de 2013, en el verano boreal de 2013, informalmente en enero de 2014 y se presenta a las elecciones por primera vez en mayo, donde saca 5 eurodiputados, ¿no? Las elecciones europeas. Y ahí es donde empieza realmente el tirón de Podemos, pero Podemos es una estructura muchísimo más armada, con un liderazgo muy potente en torno a Pablo Iglesias y con 4 promotores que eran Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza e Íñigo Errejón. 4 personas muy potentes, no eran estudiantes, no eran líderes estudiantiles, eran profesores universitarios. Bueno, Errejón era doctorando en ese momento, pero no estamos hablando... Bueno, pero ahí también hubo luchas intestinas, si uno habla aquí de un Mayol y un Jackson peleándose entre Errejón y Pablo Iglesias. Pero además el Frente Amplio no viene del... O sea, sus orígenes pueden estar de algunas personas del Frente Amplio, básicamente Revolución Democrática vienen del 2011. Pero la mayoría de la gente que compone el Frente Amplio, esto tiene 6 meses, porque hay muchos partidos. Bueno, pero hay 13 partidos que son de los años 90. O sea, sí, por eso digo, pero 90, o sea, quiero decir que el Frente Amplio tiene... No, quiero decir que el Frente Amplio, este conglomerado, está conversando hace 6 meses. Pero, el tema es que el Frente Amplio es un proyecto que está ahí en formación. De hecho, yo creo que ahora este episodio... lo que más me ha sorprendido es, uno, que se ha parado. O sea, que alguien dio la orden de parar, se están haciendo daño, dejen de discutir esto en público. Y disciplinadamente se han empezado a callar. Y ya no... O sea, me parece que ahí ha funcionado, alguien ha disciplinado a la gente que estaba indisciplinada. ¿Es el liderazgo de Beatriz Sánchez a lo mejor? ¿O tú sientes que ese liderazgo salió dañado en esta semana? Yo creo que ella metió la pata al decir que se iba... Bueno, es que la primera decisión de marginar a Mayol, ni siquiera habían oído los audios famosos sobre los cuales se basó la acusación de que había sido machista y que había agredido a Natalia Castillo, ¿no? Creo que. Entonces, y que Beatriz Sánchez si hiciera seguidismo de una decisión cuando ni siquiera había oído nada ni analizado la evidencia. Juicios muy terminantes como hay
hay puntos que no se pueden sobrepasar o Sí, hay límites que no se pueden exactamente. sobrepasar. Fue durísimo. No. Y luego al día siguiente se la tuvo que envainar, como se dice en España. O sea, tuvo que echar marcha atrás y buscar otra solución. Yo creo que Mayol ha sido listísimo en este episodio. Ha demostrado que tiene una capacidad política y de análisis que los demás no tienen. Tácticamente se mueve muy bien. Sin ningún recurso ha conseguido quedar en una posición de poder. Ya veremos si consigue ir en la candidatura o no. Y luego los demás mostraron la hilacha, como se dice en Chile. O sea, yo creo que ahí hubo... Es más, le dieron tantas bases a Mayol que consiguieron en algunos casos perder la razón. Tenían la razón y la perdieron. Kena, ¿se equivocó Beatriz Sánchez al calificar de machista lo que había hecho Mayol? Yo creo que se equivocó pero mira, había que escuchar los audios y yo sigo pensando que no fue una agresión machista, pero fue machista porque le manda tantos recados a Giorgio Jackson que yo digo, bueno, que los hable con Giorgio Jackson, porque tiene que... Yo me acuerdo cuando empezó Mayol, que es vía Aracho, empezó con Giorgio esto. Y yo puse un Twitter y dije, oye, pero qué raro, o sea, que hay una candidata que va con Giorgio Jackson, que es la Natalia Castillo. Porque ahí me pareció súper machista, que como que obviaran a la que va, y además creo que va primera en la lista, con Giorgio. Entonces, ella no existía, era una conversación entre toros, ¿me entiendes? Ya, pero ¿tiene que ver con lo hombre-mujer o tiene que ver con que Giorgio Jackson es un candidato que va a la reelección y que sabemos que tiene un liderazgo hiperdefinido? Sí, pero también se estaba pidiendo un lugar. ¿Cachai? O sea, Mayol estaba pidiendo un lugar y cuando no se menciona que otro lugar lo está ocupando una mujer y que probablemente Giorgio no va a salir, sino que va a tener que salir esa mujer, te lo pongo de otra forma. Empieza a aparecer ese problema. Si la compañía de Giorgio Jackson en la fórmula del subpacto de Revolución Democrática hubiese sido otro hombre... Sin tanto bombo. Claro, Sí, probablemente había hubiese pasado, hecho lo mismo hablar con Jackson para decir entonces el machismo queda eliminado. No, pero me refiero que esa cosa así como yo la hice notar porque había una mujer y en el otro subpacto también hay otra mujer, en el de Francisco, que es el otro. Francisco Figueroa. Sí. Entonces yo solamente le hice notar y dice, ¿dónde está la mujer? Bueno, esta mujer aparece. Pero ¿sí te parece que Beatriz Sánchez erró al calificarlo de agresión machista? Sí, yo creo que... Pero la Beatriz tiene una gracia, que es, me equivoco, inmediatamente pido y exijo que se reúnan y resuelvan esta cuestión. O sea, me equivoqué, el mismo movimiento autonomista dice que su secretaria general, que sí había escuchado los audios al parecer, firmó este veto y después ellos lo recapacitaron. Es súper lindo ver la conclusión que sacaron, donde Mayol aparece en los 3 primeros puntos, me parece, pidiendo en uno disculpas, aceptando las consecuencias. Mayol, si tú lees la conclusión final, en ninguna parte tú dices aquí él salió libre, vencedor y qué sé yo, me metí al Frente Amplio. Alberto lamenta, Alberto reconoce. Y son 3. En fin, yo creo que falta un Alberto. Yo creo que es muy bueno. El Frente Amplio eso. sale de este impasse, de esta semana tan tensa, que sale fortalecido, sale igual o sale perdedor. Internamente salimos fortalecidos, porque en el fondo nos vamos reconociendo quiénes somos, cómo actuamos. Y ya no vamos a ser tan pájaros. ¿Y de cara al electorado, Albert, John? Bueno, yo creo que en este caso es un episodio muy menor. O sea, al final aquí lo que está en juego es un Mayol más o un Mayol menos. Ya veremos qué pasa en las elecciones. Realmente aquí lo que va a ser importante es que este frente, como bien ha dicho Kena, lleva 6 meses conversando y en algún momento tendrá que institucionalizarse. En algún momento tendrá que decidir qué forma de partido quiere tener. Y ir a la discusión que citabas tú, la que tuvo Podemos en enero de este año en la famosa Congreso de Vista Alegre, que es una plaza de toros de Madrid. Y ahí precisamente fue donde se verificó uno de los combates, una de las luchas más fratricidas que ha mostrado Podemos ante la opinión pública, que fue el enfrentamiento entre Rejón e Iglesias. Ya ni siquiera por el modelo de partido, porque el modelo de partido se discutió un año antes. Cuando se discutió el modelo de partido, se planteó el modelo de centralismo democrático leninista a tomo y lomo que proponía Pablo Iglesias y que le permitía a él controlar el partido, y un modelo corregido que era el que planteó Echenique, que ahora es el responsable de organización,
que tenía cosas bien curiosas. A mí, de hecho, me gustó mucho más, me parecía más innovador frente al leninista el que había planteado Echenique, porque introducía, por ejemplo, ya que la izquierda dice que todos somos iguales y que la igualdad es tan importante, elijamos a la gente por sorteo si somos todos iguales. Y lo que tenía de gracia Echenique es que él introducía a una asamblea, una especie de Politburó o Soviet Supremo, que se elegía por sorteo. Y que era un organismo, era un peso y contrapeso interno en el diseño. Extremar el argumento. Claro. No, pero era de la igualdad, era muy coherente. Era muy coherente. Claro. Y a mí me pareció novedoso. A nadie le gustó. Prefirieron el modelo leninista. Y entonces tienen lo que tienen. Ahora, ¿qué pasó en Vista Alegre? Que una vez que tienes el modelo leninista te tienes que pelear por controlarlo. Claro. Y eso fue lo que pasó entre Rejón y Pablo. ¿Y sientes que es lo que está pasando aquí en el Frente Amplio? Que están peleando por... No, estamos en una fase muy anterior. O sea, lo que pasa es que tiene tanto factor de farándula. Farándula en el sentido de como... comidillo. Comidillo sí, y figuras conocidas. Y los medios que audios de WhatsApp y poder escuchar estas conversaciones y el Twitter. El diseño de la estrategia de Mayol es muy funcional a los medios que hemos comprado enseguida, los audios. O sea, fíjate que los audios son muy funcionales a la radio, a emitirlo en medios audiovisuales, etcétera. Pero yo te digo que es un episodio menor, que lo importante se va a producir cuando probablemente entre la elección, la primera vuelta electoral y el 11 de marzo, que tome posesión el nuevo presidente, el Frente Amplio va a tener que hacer un congreso, va a tener que organizarse de alguna manera. Tenemos una declaración de Mayol. Antes de la declaración de Mayol, voy a preguntarte si las conclusiones que saco están muy erradas, pero tú piensas que dice primero hace un rato que Mayol es muy listo, que Mayol es muy estratega. Y al dicen vivaracho. Vivaracho. Y al rato dejaste pasar, John, un rato y dices que los audios son muy funcionales a su propia estrategia. ¿Tú crees que los hizo para filtrarlos después? ¿Lo hizo pensando en que esta era parte de su estrategia política? ¿O se filtraron porque se produjo la tensión? Yo no lo había pensado, pero... Hombre, también podía filtrar un WhatsApp, pero no es tan interesante ni tan Pero tú crees que hace esos audios articuladamente para después, Alberto, 2 meses o una semana después. Le manda WhatsApp con audio a todo el mundo, entonces no podría decir que los ha hecho solo para eso. No está intencionado. No. Ya, es que yo pensé que queremos... Sí. Que yo dijera que había una intención. No tengo ni idea. Es muy difícil. Pero ha calzado perfectamente. O sea, yo veo un gallo con harta impotencia en ese WhatsApp. Yo creo que es un audio WhatsApp. Lo veo con harta rabia, o sea, tampoco es que yo veo a un matón que le está diciendo que porque somos vecinos, como hay gente que siga, que le dice somos vecinas, está diciendo que vivimos en Ñuñoa, no te hagas la que eres más popular que yo. Y asumamos las consecuencias, o sea... Sí, ¿No viste un acto de matonaje de Mayol? No, para nada más, yo también vivo en Ñuñoa, yo entendí que somos vecinos y que le está diciendo algunos entendieron que una amenaza ahí. Claro, pero también... Pero porque no habían oído el WhatsApp. No, es porque... Tomaron la decisión sin oírlo. No, yo creo que lo escucharon, pero también se extreman las cosas porque obviamente, imagínate que hay liberales, o sea, el Frente Amplio es realmente amplio, hay gente está el Partido Igualdad, que es bien distinto a Revolución Democrática, o sea, ahí hay movimientos. Consuelo quería presentar un audio. Sí, ¿Está intencionado el audio, Consuelo? Presentémoslo. Bueno, es evidente que todos cometimos errores. Hay indudablemente errores más graves que otros, pero nosotros también asumimos una responsabilidad importante dado lo acontecido. Por de pronto, cuando yo siento un acto que vulnera el espíritu del Frente Amplio, una denuncia pública, yo podría haber recurrido a las instituciones y no haberme dirigido a las personas. Creo que eso es efectivamente un asunto que no debe acontecer. O sea, ¿fue un error esto de los mensajes por WhatsApp a Giorgio Jackson y Natalia Castillo? Por último, tendría que haber sido después de haber recurrido institucionalmente. Así es que, y eso tiene que ver también con la capacidad de construcción de instituciones dentro del Frente Amplio, con la cual yo he estado sistemáticamente solicitando que eso acontezca. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente nosotros quedamos en deuda esta semana y una deuda muy importante justamente porque el problema original era tan pequeño que no se transparente. No justificaba la situación. ¿Qué ocurrió hoy? Sí, bueno, hoy día en Estado Nacional son las tensiones, finalmente, tratar de cuadrar el círculo con una plantilla parlamentaria que es muy difícil de armar, con un sistema electoral que es distinto, donde no importa
no es irrelevante en qué lugar del subpacto vas, en qué orden de la lista vas. O sea, cada uno de esos detalles. Giorgio decía que Mayol tenía la posibilidad de ir en el distrito, pero bueno, Mayol quería ir en el subpacto con Jackson. Porque Jackson sospecha que quería ser arrastrado. Entonces, claro, bueno, que sería bien difícil también. Bueno, yo creo que también vamos a ver qué pasa con Beatriz Sánchez. Tú dices que ella sale fortalecida, la CADEM baja 3 puntos en el... Bueno, pero la CADEM... La CADEM. Mira, no, pero a mí, ¿sabes qué? Me parece que la CADEM, semana a semana, la CADEM también la llevó igual te va llevando como... También es la CADEM la que lo llevó en un momento a emerger en empate con Guillet. No, si yo encuentro que la CADEM, más allá de todas sus cuestiones, peras de con alguna peras. manera nos da semana a semana peras con peras. O sea que te podéis... Buena o mala, es la misma herramienta toda la semana. Y bien que los errores se van. Mira, si cuando Piñera logró sacar con su tesón de jugador, de ludópata, a los 33, marcó 68, tenía 68 aprobación y al mes o 2 meses ya tenía 20 y tanto. Entonces, bueno, es cuestión de ver que la gente vuelva a retomar y se pagan. Esas son las consecuencias. Sí, y creo que hay que ver de qué manera Beatriz Sánchez se va fogueando en liderar una coalición política. Y lo interesante es a ver si estos otros actores que hay ahí, Jackson, Boric y Mayol, los que están dentro del Frente Amplio, yo creo que lo que ha pasado, entre otras cosas, es que se han dado cuenta que Beatriz Sánchez va a ser un player importante en eso que va a ocurrir después de la elección, que es la institucionalización del Frente Amplio. Muchos de ellos decían, no, esta señora la hemos puesto aquí solo para la elección. Yo creo que ahora ha quedado claro que ella también va a jugar y a competir por ese liderazgo institucionalizado cuando se... Lo dijo explícitamente. Y eso va a ser un lío, porque ahí, si ahora la gente ha tenido la percepción de que esto era una bolsa de gato, en enero o en febrero, si hay una bronca respecto del modelo, no te digo yo lo que va a hacer. Y no solo es eso interesante, sino que aquí lo interesante va a ser qué va a pasar con el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista, si gana Piñera las elecciones, por ejemplo, y la nueva mayoría entra en descomposición... Y quedan todos en oposición. Claro. Lo más probable es que, hay gente en el Partido Comunista como Camila Vallejo, como Carol Cariola, que han trabajado con mucha gente de que está en el Frente Amplio. Lo natural es que haya un proceso de migración del PC hacia ese grupo. ¿Cómo va a recibir ese grupo? Mira la cara que está poniendo la Quena. No, es que no los recibe Quena. No, está loco, yo se los digo a cada rato. Su lugar natural es el Frente Amplio, pero ¿cómo se llama? El Partido Comunista tiene ganas de gobernar. Bueno, el Partido Comunista lo que va a tratar de traer es su modelo de partido. Y a lo mejor a algunos de los que están aquí, si les gusta, sí pueden jugar y tener papeles relevantes. Va a ser muy interesante el verano desde la izquierda. Van a tener pocas vacaciones, yo creo. Pero hacemos una pausa, volvemos al tiro, espérenos. Sí, aguante. Ya estamos de vuelta en nuestro último segmento y nos queda un tema político re importante. Una cosa poca, aunque sea. ¿Sobre esto? Sí, pues sobre no, por eso esto, nos queda un tema importante. No le podemos dedicar media hora, digamos. Pero tampoco podemos dejar de lado este tema. Luchas intestinas, de liderazgos, de cómo se define eso. Es bien impresionante lo que está pasando con José Miguel Insulza. No sabemos finalmente si va a lograr ir de candidato a senador por Atacama, que es lo que él está exigiendo, porque ella llevaba un montón de trabajo en la región y con esta petición de que se trasladara a Arica y para proteger, hablando de los comunistas, ¿verdad? Para proteger a Lautaro Carmona, que se quiere convertir en senador por Atacama. Él se declaró en periodo de reflexión y terminó ese periodo de reflexión. Se dijo, no, gracias por Arica, no. Quiero Atacama. Únicamente es interesante cómo construye la frase. No dice, no voy a ser de Arica, yo era candidato, yo quería Atacama. Yo únicamente seré candidato por Atacama. Es decir, ahí en el lenguaje deja abierta la situación, deja establecido que él no se ha dado por rendido, no ha bajado los brazos. Las mesas regionales hoy día del PS, o sea, las mesas de Atacama, del PS y del PPD también haciendo una petición de que sea él el candidato y leal. Muchos han dicho también que no votarán por Lautaro Carmona, algunos miembros del Partido Socialista locales.
A mí lo que me impresiona en términos generales, más allá de si tiene el cupo por donde él quiere o lo que suceda, es la jubilación, pero ya ruda de los viejos estandartes que está haciendo el Partido Socialista. Y yo creo que de una manera como bien dolorosa, diría yo. No sé qué piensan. ¿Jubilación en qué sentido? Es decirle, a Ricardo Lagos no, a Insulza no. Insulza, Y por secretaría, como sin todos dejarlos competir. Bueno, y haberlo bajado. Por eso, sin Como dejarlos candidato, sí, Presidencial. haberlo bajado. Ahora, lo del Lago no sé si fue tan bajada, pero lo de Insulza sí, de todas maneras. No, ¿sabéis que a mí me gusta que él decida, que por lo menos en eso se mantenga firme? Es decir, yo quiero ir por Atacama y yo creo que en el caso de él es un derecho que le corresponde. Es más allá de que yo esté más cercana a Carmona, digamos, en lo político. Pero de todas maneras me parece que está bien, porque no puede ser tan chacoteada esta cuestión. O sea, que un día te ponen para allá, que un día como... ¿Me entiendes? Porque mal que mal fue ministro del Interior. Ministro del Interior, canciller. Pero, Exacto. Pero es el ADN de la concertación también. O sea, creo que Es eso también parte de pesa. ese conglomerado. Bueno, hoy día yo no sé lo que es, porque no lo quiero pelar, pero ya ¿Sabes no lo es... que es? No, hoy día está muy complejo. Mira la democracia cristiana, mira que Guillé como que dice que no pertenece a los partidos, que se ha aliado bastante por el Partido Comunista, así que yo esperaría que Guillé hubiera dicho algo, porque si uno ha visto quién ha avalado a Guillé, quién fue, el 80% de quienes fueron a acompañar a Guillé a firmar eran comunistas. Quienes les consiguieron la firma a Guillé, ¿quién fueron? Los comunistas. O sea, yo no he escuchado si Guillé ha dicho algo, pero como él no se mete, uno no sabe lo que pasa, y como la prensa tampoco dicen que lo esconde, que no lo pescan y qué sé yo. Pero a mí me parece que le deberían respetar a Insulza porque nos guste o no nos guste, él ha ocupado puestos importantes en el país. ¿No? John Miller, ¿qué piensas tú? No, parece que hubiera ese recambio generacional a lo bestia, ¿no? Pero bueno, me parece bien que si Insulza decide jugar a hacer el Imperio contraataca... Hacer el Panzer que fue. Exacto. Bueno, me parece, vamos a ver una bonita batalla. No sé para dónde está yendo el Partido Socialista, ¿no? Porque una cosa así, la renovación, lo que tú quieras, pero ¿eso qué incluye? Romper con la idea del Partido Socialista que perteneció a la concertación, el que hizo grande a la concertación, el que hizo exitosa la concertación. Oye, Insulza es una persona que al final ha estado en grandes funciones de Estado. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado cuando tenía uno de los marrones más grandes que le puede caer a un ministro, que era tener que traer a Pinochet desde Londres. Y eso lo hizo Insulza con o sea, yo lo que quisiera es que políticos con ese sentido del Estado, con ese sentido de la responsabilidad pública, no se pierdan, ¿no? O por lo menos que los herederos o los que vengan después la interpreten a su manera, con más jovialidad. Pero quizás ese capítulo que tú estás planteando es el que le están pasando la cuenta tardía, ese y otros, que les parece que uno Insulza... ¿Por qué le vas a pasar la cuenta por haber cumplido con yo las siento que esa izquierda que quiere matar a los padres, los quiere matar por ese tipo de cosas, por ese tipo de eventos. Si no entendemos Pero si que la ni siquiera historia y el avance de la sociedad es incremental, si no entendemos que esto es que nos levantamos sobre hombros de gigantes, estamos condenados a hacer la revolución permanentemente y a cargarnos lo que está hecho. Es Bueno, lo mismo quedan- perdona, es un poco lo que le reclaman al Frente Amplio, es como querer hacerlo todo de nuevo. Sí, el como adanismo partir de político. cero, claro, ¿no? Quedan no 23 corresponde. horas y 53 minutos y 30 segundos para saber qué va a pasar con Insulza, porque es a la medianoche de mañana y ya estamos recién Casi pasado como la noche de San Juan. Estamos Hay que recién tirar pasado las la noche. papas Es que medio voy a meter las peladas papas debajo de la debajo de cama. Ahí va a estar cerrado el plazo para La saber. que nada va a meter las papas debajo Sí. de la cama hoy día en la noche. Hoy día voy a meter las papas debajo de la cama si es que alcanzo a dormir algo. Mira tú, cuenta, ¿por qué? Cuenta. Bueno, si tengo todos los papeles y todo lo que tengo que tener al día... Las ganas hay que tener primero. No, eso siempre está. Ya, Yo ya, soy ya. una ganosa. Candidata a... Senadora por mi ciudad, donde nací, me malcrié, Talca, París y Londres. Candidata a senadora de Revolución Democrática. bueno, sí, Revolución Democrática, y llevar, por supuesto, los valores de Revolución Democrática, llevar los valores de la candidata, que es lo que más me fascina de la candidata Beatriz Sánchez, que hacer las cosas de otra manera, ir a no pelear con nadie, sino que a conversar con todos. Va a tener que dejar los medios, la radio y todo.
Bueno, lo que sí voy a dejar, y que yo siempre he dicho, que lo conversábamos, que yo creo que cuando uno habla en Twitter, hay ciertos espacios para hacer caricaturas. Hoy día, si es que todo esto funciona a partir de mañana... Un poquito más institucional. Quizás no hable más y me dedique solo a retuitear y anunciar dónde estaré, porque me parece que cuando tú quieres asumir un rol diferente, Sí. ya asumes una responsabilidad frente a todos y todas. Así que ojalá todo salga bien, me resulte mañana todo el papeleo, porque esta cuestión... Tú, John, no vas a ser candidato, ¿no? No, porque en fin. No, es que yo espero que John me entreviste, porque está el camarín, Dalo por hecho, hombre. dalo por hecho. John Miller Oye, y pucha... Oye, ¿Qué quiere decir? Weathers. No, quiero decirle a él que, pucha, condolencias tremenda Por de lo que ha Barcelona, pasado por España. Barcelona. Sí. Porque mal que mal... Bueno, yo solo vivo en España, soy español, es verdad. sí, pero, tengo pero he sabido que hay mucho dolor, Sí. más que rabia y más que nada, y eso es súper triste. Yo ya me robé mi libro. Pero vengo deje para presentarlo, presentarlo. después te lo llevas. Sí, no, dicen que es fantástico. Muchas gracias a Weathers, editorial Weathers, que además tiene unas ediciones preciosas. Precioso. Así que... Ayúdame con esto para Increíble, se llama Guía del Observador de Nubes. Sí. Es lo que dijo Zapatero que quería hacer cuando se jubilara. Tiene guía del observador de nubes. Combina curiosidades, anécdotas y datos científicos, así como pinceladas sobre la relación de las nubes con la literatura, la iconografía religiosa o la mitología. Y Marcelo Mellado nos presenta Monroe. Ahí está. Ese sí que es para cabezón, ¿eh? Bart Levy, El escribano, una historia de Wall Street de Herman Melville. precioso. Qué bonito. Y, Mira la edición. mira, y aquí está Terriers de Constanza Gutiérrez. Ah, qué lindo. También ese libro está muy bien catalogado, ¿ah? Reconstitución de escena del historiador Manuel Vicuña. Ese yo lo leí, es precioso, es Porque un era muy quien buen era. libro histórico, un caso policial con historia y la época, es fantástico. Ese lo recomiendo porque lo leí. Y este diccionario constitucional no lo he leído, así que no lo podría recomendar. Ni pero lo voy a leer tampoco. No. Es Uno para puede, alguien que- uno puede revisarlo. Diccionario constitucional. Sí, Es uno puede precioso, revisarlo. Es que es demasiado lindo. Sí, demasiado. uno puede revisarlo. Leerlo de corrido no lo haré, que seguro, los pero papeles, revisarlo los sí. papeles. Oye, Ahí está. veamos quién se llevó libros la semana pasada, Paola Silva y Marcelo Rifo. A ver si los podemos poner en pantalla. 1, 2, 3. Ahí Ahí están. Muchísimas- Felicitaciones a Paola y a Marcelo, algunos de los ganadores de los libros que siempre compartimos con ustedes en Mejor Hablar. Lo mismo esta noche. Sí, le queremos recordar nuevamente que el próximo domingo no estaremos a la hora tradicional, habitual, después de las noticias. de Vamos a 24 establecer horas una central, nueva tradición. Justo antes de las noticias, es decir, a partir de las 7:30 de la tarde, ahí para preceder el noticiero central de Televisión Nacional. Avísenme con tiempo cuando me quieran invitar como candidato. Ya las reglas son distintas, las reglas son distintas. Ahí voy a venir, olvídese, pero... y se te De WhatsApp. y te tendrán que Vestida sentar. de WhatsApp, no, sentada de al otro China. lado. Ya, Muchas muy gracias, bien. John Miller. John Miller. Gracias a Gracias por ustedes estar aquí. por invitarme. Gracias, Kena. Kena. Y mucha suerte en tu aventura Mucha suerte. de candidata. Espero poner Salga todo bien. buenas cosas y los estándares altos, y he sabido por ahí quién me va a llevar a comer las noches. Es bueno que la gente se meta en política cuando hay otros que se quieren salir. Gracias. Que estén muy bien, nos vemos. Nosotros Chao. hasta mañana. Hasta mañana. Y ustedes hasta el próximo domingo a las 7:30 de la tarde, porque siempre es mejor hablar. Chao.